les sorprenderá. Yo estoy hablando del glutamato monosódico, también conocido como MSG. Vamos a hacer una receta un poco peculiar, pero que si sale como espero, los va a dejar atónitos, de buena manera. Vamos a hacer un bistec de pollo, pero en lugar de pollo usaremos esto, una toronja. Así como lo escucharon, intentaremos convertir esto en esto. El bistec de toronja o pomelo, como se le dice en España, de hecho es una receta que se popularizó en Cuba en los años 90, cuando había mucha escasez de alimentos en el país. La verdad es que sí parece como bistec, como ven, pero no sabemos si sabrá bien. Anoten los ingredientes que tienen en la descripción y quédense conmigo para averiguarlo. Primero toca pelar la toronja para dejar descubierta la piel rosita. No pelen tan profundo, solo asegúrense de quitar toda la cáscara. La cortamos por mitad en este sentido y miren qué lindo color. Y aquí ahora hay que sacarle todos los gajos de adentro porque, amigos, lo que vamos a utilizar para hacer el pollo es la piel. Yo sé que suena increíble, pero bueno, eso es lo que usan. Vamos a ver. Aquí pueden ayudarse de un cuchillo para separar el borde o de una cuchara para ir levantando poco a poco. Solo tengan cuidado de no llevarse un poco de piel. Lo que les sobra lo apartaremos y pueden comérselo o usarlo en jugos. Ya quedaron nuestras cáscaras y de hecho a esta cáscara se le conoce como albedo, a esta parte blanca, y es la que tiene así como una textura gomosa y es la parte como más amarga de la toronja, entonces nos tendremos que esmerar para que tenga sabor pollífero. Lo primero que vamos a hacer, amigos, es cortarlas por mitad. Y si ven, quedan como barquitos levantaditos, así que un truco para que esto quede plano es hacerle 3 pequeñas incisiones cerca de las puntas. Así se freirá mejor. ¡Wow! Ya va pareciendo algo distinto, ya no se ve casi como la toronja. Entonces, amigos, lo que tenemos que hacer ahora es quitarle ese como sabor amargo que tiene al albedo, y para eso vamos a usar un poco de vinagre de sidra de manzana. Vamos a remojar estos pollitos en esto para que así se balancee el sabor. Las remojaremos unos 40 minutitos en el vinagre, pues si no sabían, lo ácido es lo opuesto a lo amargo y esto se lo quitará. Una vez pasado ese tiempo vamos a enjuagar nuestras toronjas y a secarlas bien. Asegúrense de enjuagarlas bien en agua, apretándolas para que se les salga el vinagre que se les metió por el tiempo de reposo y usando papel toalla para escurrir todo el líquido. ¡Wow! Esto ya va pareciendo pechuguitas de pollo. ¡Miren qué locura esto! Ahora procederemos a sazonarlas. Les pasaré un poquito de ajo picado como vi que el gran Sostash hizo, aunque pueden usar también ajo en polvo. También un poquito de pimienta. Y ahora, para agregarle sabor umami propio de los productos cárnicos, vamos a usar esto que es Ajinomoto, un condimento de glutamato monosódico. Yo sé, a primeras ese nombre suena un poquito raro y quizás estén al tanto de su mala reputación. Y sí, el glutamato monosódico o MSG lleva años villanizado desde que allá por los años 60 un hombre escribiese una carta al New England Journal of Medicine describiendo como unos síntomas que le causaban pesadez, dolor de cabeza después de comer comida china. La revista publicó esa carta y en ella se apuntaban varios ingredientes como posibles causas de su malestar, incluyendo el sodio, el alcohol del vino para cocinar y MSG. Obviamente, el glutamato monosódico, con su nombre de invento de científico loco, se llevó la peor parte y al día de hoy se carga con esa etiqueta de nocivo o insano. Fue ahí cuando se generalizó el término síndrome de la comida china. Pero no había evidencia de que fuera el MSG que causara estos síntomas, como se ha demostrado a lo largo de investigaciones a través de los años. Hasta la FDA lo ha designado dentro de la categoría de uno de los aditivos más seguros, y esto ha sido respaldado por un comité de expertos de las Naciones Unidas y la OMS. Entonces vamos a condimentar con un poquito de esto nuestros bistecs. Creo que para que nuestros bistecs se queden bien con el sabor, lo mejor será agregarle MSG primero encima. Sean precavidos, pues el MSG es un condimento potente, así que media cucharadita bastará para 4 a 6 personas. Es un condimento perfecto para usar en vez de la sal, ya que añade menos sodio y realza bastante el sabor de la comida basada en plantas. Y también se lo vamos a añadir a nuestro empanizado. Yo estoy usando esas hojuelas de maíz trituradas porque le da un toque así como cronchecito, pero si no encuentras de esas puedes usar también pan molido. Le añado un poquitín de MSG al empanizado y para un toque aromático, perejil fresco bien picadito. Revolvemos y extendemos esta mezcla en un plato. Por otro lado, preparamos un cuenco con huevos que usaremos para cubrir nuestra toronja. Y revolvemos esto. Y yo sé que agregándole huevo ya la receta no se hace vegana, pero amigos, lo que estoy haciendo es preparándola como se hacía en Cuba en los años 90. Si ustedes quieren hacerlo vegano, también pueden hacer esto, pero con un sustituto de huevo, con el que quieran. Procedemos a cubrir las toronja pollos, primero pasando por la mezcla de huevo y luego la cama del empanizado. Cubrimos muy bien la superficie de cada bistec por ambos lados y pasamos cada pieza encima de una rejilla para que se termine de adherir bien el empanizado. Uy, se ve apetitoso, ¿no? Y ahora toca cocinar nuestros filetitos, sí o no, gente, que esto ya es que lo veo y es pollo.
Vamos a ver qué tal resulta el sabor. Vertemos un poco de aceite vegetal en una sartén y a freír se ha dicho. Aquí hay que cocinarlos bien un par de minutitos por ambos lados y luego pasarlos encima de papel toalla. Retiramos el exceso de grasa y en serio que es que no estoy creyendo lo que ven mis ojos. Servimos nuestro plato con un poco de arroz y nuestro pollo. ¡Wow, wow, 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 wow! Estoy en shock. En serio, cuquitos, si a ustedes les presentan este plato así nomás, ¿dirían que es una toronja? No, parece una pechuguita de pollo rica, empanizada y sabrosa que tengo que probar para ver. No, mis ojos están que no se lo esperen. A ver cómo se ve así del lado. Miren, a primera vista sí se ve como un poquito rosita. No piensen que es pollo crudo. Acuérdense que es una toronja. Vamos a probarlo. Mi mente está súper confundida ahorita, gente, porque al momento de masticar, la textura, la consistencia de esta toronja sí parece pollo, es que es súper fibrosa. El albedo o la albedo, no sé cómo se diga, de la toronja. Es bien fibrosa y entonces como que al masticar sí está como que gomosito, pero como que si fuera un pollo así fuertecito. Y ya después, al final sí te sale como un tono así cítrico. De hecho, me he sorprendido porque no me sabe nada amargo. Nos funcionó muchísimo lo de ponerle el vinagre de sidra de manzana porque no sabe amargo. Y si te das cuenta que claramente no es pollo, pero yo creo que está súper bien como una alternativa sabrosa, sin carne y económica. Y en serio, créame cuando les digo que la primera mordida, o sea, los primeros sabores que uno siente en la boca, sí son como de carne. Y yo creo que ahí entra la magia del MSG que ayuda como que funcione nuestro platillo, o sea, que le da ese sabor umami que tanto nos gusta. Pero me dirán, Cooket, ¿qué es el umami? Umami es el quinto sabor, ese que es suave y prolongado, que nos hace salivar, como el de la carne curada, el de los mariscos y de alimentos fermentados como la salsa soya o el queso. Es medio saladito, pero menos punzante, con más matices y más equilibrio. Y además, muchas de las comidas que seguramente les encantan ya tienen ese umami, como el ramen, por ejemplo, el jamón ibérico, los tomates y hasta la leche materna. El umami proviene del glutamato, una sustancia química que está presente en muchas cosas que conocen. Obviamente aquí el glutamato está presente como un glutamato monosódico o MSG en el Ajinomoto, que ha permitido dotar a esta toronja de unos sabores cárnicos sabrosísimos. Y ojo, no piensen que esta receta es solo un platillo con sazonadores y aditivos y ya está. El albedo de la toronja, de hecho, es muy rico en antioxidantes y en nutrientes, en fibra y pectina, muy buena para la salud. Gracias de nuevo a Ajinomoto por permitirme mostrarles el mágico mundo del MSG. Si ustedes quieren averiguar más sobre este ingrediente, vayan a whyusemsg.com y les voy a dejar también enlaces en la descripción para que se adentren en este mundo de sabores. Pero amigos, no hay nada mejor que probándolo. Entonces los invito a que hagan recetas con esto. Hoy sí hicimos un experimento un poco locochón, pero porque es una receta que surgió en tiempos de crisis. Y este experimento la verdad es que da muchísimo juego. Pueden usarlo en cocinas japonesas, asiáticas, peruanas. Así que comenten aquí abajito en qué platillos utilizarían ustedes el MSG y también si quieren ver otra receta con eso aquí en La Coquette. Y bueno amigos, gracias por ver y nos vemos en el próximo La Coquette. ¡Adiós!